Joao Cancelo no costó ni un euro, ni traspaso, ni apuesta a largo plazo, ni siquiera una gran expectativa. Llegó en silencio, como un parche, como una solución temporal a un problema urgente, una simple opción de banquillo. Pero hoy es otra cosa mucho más grande, porque mientras otros fichajes millonarios no aparecen cuando su equipo los necesita, hay uno gratis que está decidiendo ligas en el minuto 87, en el momento más tenso, cuando puedes aferrarte al título. Ahí es cuando aparece él, el jugador que nadie esperaba, el que llegó cedido, el que sin hacer ruido se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Y entonces la pregunta cambia, porque ya no se trata de cuánto costó, se trata de cuánto vale. Minuto 87 en el Metropolitano, empate en el marcador, partido tenso, cerrado, de esos en los que no hay que jugar, hay que sobrevivir. El Barça no encuentra espacios, el tiempo se acaba y la oportunidad de cerrar la liga empieza a escaparse poco a poco. Y entonces, cuando el marcador se acercaba al 90, apareció Joao Cancelo. Recibe en la banda izquierda, encara, recorta hacia afuera, luego hacia adentro, dispara y en medio de todo el balón toca el Lewandowski y acaba en gol. 1-2, victoria y media liga, porque ese tanto no fue solo un gol. Es un golpe directo al campeonato. El Barça se coloca a 7 puntos del Real Madrid con el título más cerca que nunca. Y en el momento más importante de la temporada, cuando el equipo necesitaba a alguien que hiciera algo diferente, el que apareció fue un hombre que hace 3 meses estaba en Arabia. Y lo más peligroso de todo esto es que esta no es la primera vez. En la vuelta de semifinales de Copa, otra vez contra el Atlético, con el equipo contra las cuerdas, también apareció. Un centro perfecto que ponía al Barça a un gol de la remontada y la sensación de que cada vez que tocaba el balón algo podía pasar. Mejor todavía fue su partido ante el Sevilla. 2 penaltis provocados, un gol espectacular y una exhibición total desde el lateral. Y contra el Levante su increíble primera parte le sirvió para llevarse el MVP del partido. Pero lo importante no son los números o los momentos, es la sensación de que cada vez que recibe el equipo respira distinto, de que cada acción suya tiene intención, tiene peligro. Y ahí es donde todo está empezando a cambiar, porque cuando un jugador deja de aparecer solo en momentos concretos y empieza a influir directamente en el juego, ya no estás hablando de un buen rendimiento, estás hablando de algo mucho más serio, porque para entender por qué Joao Cancelo está cambiando partidos hay que entender qué tipo de jugador es realmente, porque no es un lateral ni tampoco es un extremo. Es algo mucho más difícil de defender. Es un jugador sin posición fija, un futbolista que empieza en la banda pero que no pertenece a ella, porque cuando recibe abierto parece un extremo clásico. 1 contra 1, ritmo, regate corto y capacidad para desbordar en cualquier dirección, pero en cuanto supera el primer rival todo cambia. Se mete por dentro, levanta la cabeza y empieza a jugar casi como un centrocampista. Y ahí también marca la diferencia, porque no solo rompe líneas conduciendo, también sabe qué hacer después. Tiene pausa, tiene visión y tiene una calidad técnica que muy pocos laterales en el mundo pueden igualar. Puede filtrar un pase, puede cambiar el juego o puede simplemente seguir avanzando hasta romper el sistema rival. Y cuando llega al último tercio es todavía más peligroso, porque ahí vuelve a cambiar. Pasa de ser organizador a ser finalizador. Tiene golpeo, tiene centro y tiene esa capacidad de generar caos dentro del área que no se enseña. Lo que hizo en el Metropolitano no es una casualidad, es su naturaleza. Cancelo no necesita espacio para hacer daño, lo crea. Y eso es lo que le hace especial. Pero hay algo que quizá es todavía más importante, y es que todo esto no lo hace desde una posición cómoda, lo hace siendo lateral izquierdo, en un equipo que juega con la defensa adelantada, que asume riesgos y que te obliga a tomar decisiones difíciles constantemente, porque cada vez que Cancelo sube deja espacio atrás. Cada vez que pierde un duelo, el equipo puede sufrir. Y sin embargo, en estos últimos partidos, esto no está pasando. Está midiendo genial. Está eligiendo cuándo ir y sobre todo está compitiendo defensivamente mejor que nunca. Nunca será un especialista defensivo. Nunca va a ser el típico lateral sólido y conservador. Pero ahora mismo tampoco es un problema. Ese era justamente el pero que muchos aficionados culés ponían a su llegada.
pero las dudas se han esfumado, porque cuando un jugador con ese talento ofensivo consigue no penalizar atrás, se convierte en un arma completamente diferencial. Es un jugador que no solo suma, sino que condiciona partidos enteros. Y ahí es donde el Barça ha encontrado algo que ni siquiera estaba buscando, porque no ha encontrado un lateral. Ha encontrado una fuente constante de ventajas, y hay algo que explica por qué estamos viendo esta versión de Joao Cancelo ahora y no antes. El contexto, porque el fútbol no va solo de talento, va de encajar en el lugar correcto en el momento exacto. La lesión de Alejandro Balde lo cambió todo. El Barça perdió profundidad, desborde y una amenaza constante en banda izquierda. Y de repente ese vacío tenía que llenarlo alguien, porque además sin Rafinha disponible el equipo se quedaba sin desequilibrio en el lado izquierdo, sin 1 contra 1, sin ese jugador capaz de romper partidos desde fuera hacia adentro. Y ahí es donde Cancelo ha brillado, no como parche, como solución, porque lo que antes era una opción ahora es una necesidad. Ha cambiado completamente su rol, empieza a tener más balón, más libertad, más responsabilidad y sobre todo más impacto. Ahora el equipo depende de él para generar cosas que antes hacían otros. Y Cancelo está respondiendo con creces, asume riesgos, pide la pelota, encara, falla y vuelve a intentarlo. En estos momentos muchos jugadores se esconden, se vuelven conservadores, juegan fácil e intentan evitar el error. Pero Cancelo todo lo contrario, y ahí es donde su figura crece todavía más, porque no solo está jugando bien, está ocupando un rol que no era suyo y está mejorando las prestaciones. Se ha convertido en el principal generador ofensivo del equipo desde la banda izquierda, un jugador que en ausencia de los habituales ha asumido ese peso y lo ha convertido en una oportunidad dorada para ganarse el sitio. Y eso nos lleva a la idea más importante de todas, porque mientras los clubes gastan 80, 90 o 100 millones buscando soluciones, el Barça ha encontrado la suya sin pagar nada, y hoy está jugando como un futbolista que vale muchísimo dinero, que aparece cuando nadie más lo hace, que asume la responsabilidad de los momentos clave y que cambia partidos desde una posición en la que muy pocos saben hacerlo. El Barça no ha fichado a un lateral, ha fichado una ventaja, un jugador capaz de decidir una liga. Y ahora, con el título cada vez más cerca, la pregunta ya no es si Cancelo está rindiendo. La pregunta es mucho más simple. ¿Cuánto vale realmente un jugador así? Porque a veces el mejor fichaje no es el más caro. Y Joao Cancelo es el ejemplo perfecto. Esto que veis en pantalla son algunos de los comentarios de gente que está apoyando el canal en los últimos vídeos. Si quieres que tu perfil aparezca en el próximo, deja tu comentario, dale like y suscríbete. Nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por el apoyo.